El impactante suceso que ha sacudido la tranquilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en Zapopan, revela un entramado de profundas implicaciones que trascienden el ámbito criminal local. Este evento, lejos de ser un mero altercado fortuito, ha desvelado las intrincadas conexiones de poderes que convergen en la región. Las altas esferas del crimen organizado, encabezadas por el influyente Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, parecen estar orquestando una compleja reconfiguración de fuerzas. Informes de inteligencia gubernamental, emanados incluso desde los Estados Unidos, han señalado, desde hace aproximadamente un año, la existencia de una alianza estratégica entre el mencionado cártel Jalisco Nueva Generación y la facción conocida como Los Chapitos, liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Esta coalición tendría como objetivo primordial confrontar a la vertiente encabezada por el Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien, como es de público conocimiento, se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense. El asesinato ocurrido en Zapopan, por tanto, no se inscribe como un incidente aislado ni como un hecho susceptible de explicarse con ligereza, sino como una pieza más en este ajedrez de lealtades y pugnas de poder. Si este análisis detallado les resulta esclarecedor y aporta una visión más profunda sobre los complejos fenómenos que se desarrollan en nuestra sociedad, les invitamos cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Es muy fácil. Simplemente suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Y su participación es fundamental para seguir desenmascarando las verdades ocultas. Continuando con el panorama que nos ocupa, lo verdaderamente inquietante es la marcada disparidad entre la narrativa oficial y las rigurosas investigaciones periodísticas. Mientras las autoridades buscan presentar el incidente de Zapopan como un suceso puntual y sin mayor trascendencia, las profundas indagaciones realizadas por la periodista Anabel Hernández y su dedicado equipo de colaboradores exponen un escenario de dimensiones considerablemente mayores. Se trata de una realidad mucho más opaca y con la implicación de figuras de altísimo perfil. En este contexto, la prominente figura de Nemesio Oseguera Cervantes resurge no necesariamente como una imputación directa de responsabilidad, sino como una pieza crucial en el esquema de control férreo que el cártel Jalisco Nueva Generación ejerce sobre dicha área metropolitana. En esa geografía, cualquier acontecimiento de relevancia se encuentra bajo su consentimiento y supervisión. De la mano de Oseguera, el nombre de Iván Archibaldo también cobra protagonismo, en un contexto de pactos efímeros, traiciones soterradas y constantes reajustes internos que mantienen en vilo a todo el estado de Jalisco y sus zonas adyacentes. La médula de esta compleja situación radica en la comprensión de que el evento en Zapopan no puede ser interpretado como un simple ataque fortuito o desconectado. Las líneas de investigación que emergen con fuerza señalan disputas acaloradas por intereses mercantiles sumamente específicos y lucrativos. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los denominados sorteos fraudulentos, conocidos como rifas colombianas. Un esquema que moviliza ingentes cantidades de capital ilícito y que por su propia naturaleza solo puede operar eficazmente bajo la égida de estructuras delictivas perfectamente articuladas y jerarquizadas. Cuando alguno de los actores involucrados transgrede las directrices establecidas, o cuando se produce un quebranto en el orden o una deslealtad manifiesta, las represalias suelen ser ejemplares, diseñadas para infundir temor y reafirmar la autoridad del grupo dominante. Lo más alarmante de todo es que, al ensamblar todas las piezas del rompecabezas, la conversación se eleva más allá de meros enfrentamientos entre grupos criminales. Lo que se vislumbra son zonas geográficas completamente sometidas a un dominio absoluto, con lapsos de tiempo prolongados durante los cuales ninguna autoridad interviene, con sistemas de videovigilancia que no aportan claridad alguna sobre los hechos y con mutismos oficiales que revelan mucho más de lo que callan. Ante este panorama desolador, lo que se expone a continuación deja de ser una mera especulación para convertirse en una clara advertencia. Si la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera ejerce un control irrestricto sobre la región, si existen reorganizaciones internas ligadas directamente a Iván Archibaldo Guzmán Salazar,
Y si el flujo de capital subyacente apunta hacia actividades ilícitas, como los sorteos fraudulentos, entonces la pregunta crucial deja de ser ¿qué aconteció en Zapopan? La verdadera interrogante que resuena con fuerza es ¿quién posibilitó que dicho evento tuviera lugar y cuáles fueron los motivos ocultos detrás de esta autorización tácita? En efecto, la única entidad criminal que detenta una supremacía indiscutible en la zona donde se perpetró la agresión es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque la zona metropolitana de Guadalajara está inmersa en una contienda por el control con una fracción disidente, el llamado Cártel Nueva Plaza. Estas son las dos organizaciones que se disputan la hegemonía de la capital jalisciense y su periferia. No obstante, el área específica del atentado se encuentra plenamente bajo la órbita del Cártel Jalisco Nueva Generación, consolidando su dominio sin fisuras en ese punto neurálgico. En segundo lugar, y no menos importante, llama poderosamente la atención la duración del incidente. A pesar de que las autoridades y los relatos de testigos presenciales estiman que el evento de fuego cruzado se prolongó por un lapso de entre 20 y 25 minutos, algunos testimonios sugieren que la refriega pudo haber excedido la media hora. Lo más desconcertante es que, durante todo ese prolongado periodo de intercambio de disparos, no hizo acto de presencia ningún efectivo de la Guardia Nacional, ni de la Policía Estatal, ni tampoco de la Policía Municipal. Las instancias gubernamentales de Jalisco suelen alardear de poseer una capacidad de reacción inferior a 15 minutos ante eventos de alto impacto. En consecuencia y de manera paradójica, en esta área urbana donde ocurrió la agresión, lejos de ser una zona remota o aislada, pues se encuentra completamente integrada y densamente poblada, la respuesta fue nula. Esto sugiere que quienes ejecutaron el ataque, tal como ha ocurrido en situaciones previas similares, habrían obtenido un tácito beneplácito de las autoridades para disponer de un margen de tiempo suficiente que les permitiera llevar a cabo su cometido y, posteriormente, emprender la fuga sin contratiempos. Hasta el momento, y a pesar de la existencia de un robusto sistema de videovigilancia, no se ha logrado la identificación ni el rastreo de ninguno de los supuestos perpetradores de este asesinato. Cabe señalar que la persona que, lamentablemente, perdió la vida en este violento episodio, contaba con un sofisticado esquema de protección personal, un diamante de seguridad, una característica poco usual que, según las propias autoridades del gobierno de Jalisco, estaba compuesto por al menos 7 individuos. A estos se sumaban otros elementos encargados de la vigilancia de diversas propiedades pertenecientes al occiso. Lo que se perfila, por lo tanto, es lo que aparenta ser un ajuste de cuentas perpetrado por la delincuencia organizada contra un individuo del que, hasta ahora, no se ha proporcionado referencia alguna que sugiera antecedentes o vínculos con actividades criminales. Es en este punto donde la narrativa comienza a transformarse, pues ya no estamos frente a un suceso inconexo ni a una riña menor. Hablamos de una jurisdicción que, según la voz de los propios expertos en seguridad, se encuentra bajo el control absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación, un entorno plenamente urbanizado, dotado de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia, y aún así, un operativo que se extendió por varios minutos sin que ninguna autoridad hiciera acto de presencia. Este tipo de omisión no es producto de la casualidad, sino el reflejo de una estrategia deliberada. Y es precisamente aquí donde las revelaciones de Anabel Hernández y su equipo cobran una relevancia mayúscula, dado que han insistido persistentemente en que, en Jalisco, ningún evento de esta magnitud puede ocurrir sin la autorización expresa de la cúpula, sin el beneplácito del cabecilla principal de la organización. Esto no implica la existencia de una directriz escrita o una comunicación grabada, pero cuando un personaje de alto nivel es abatido en un área bajo el dominio total del grupo criminal de Jalisco, con un grado de coordinación tan preciso, con un despliegue de fuerza tan evidente y con una ausencia de fuerzas del orden tan conveniente, la interrogante se vuelve ineludible. ¿Quién concedió el permiso para que semejante atrocidad se llevara a cabo?
Esta pregunta adquiere aún más peso cuando comienzan a aparecer líneas de investigación que no se limitan únicamente al control territorial, sino que se adentran en negocios ilícitos que generan ganancias extraordinarias y que, por su naturaleza, suelen ser el caldo de cultivo para conflictos internos. Actividades comerciales que, según diversas investigaciones periodísticas, también están bajo la férrea supervisión de esta organización delictiva. Es en ese preciso momento cuando el caso deja de ser una mera disputa por la hegemonía de una región para empezar a exhalar el hedor de un ajuste de cuentas motivado por intereses económicos y pugnas por el poder interno. Y es justo en este punto de inflexión donde emergen con fuerza los denominados sorteos fraudulentos o rifas colombianas, que distan mucho de ser un asunto trivial y que podrían ofrecer una explicación contundente sobre por qué el individuo afectado terminó convertido en blanco de un ataque tan brutal. En efecto, esta modalidad de fraude no es exclusiva de la zona metropolitana de Guadalajara ni de su central de abastos, sino que se ha extendido a la propia Ciudad de México, a diversas regiones del sureste del país y también a algunas localidades fronterizas. Las rifas colombianas consisten en sorteos que prometen la supuesta entrega de artículos de alta gama, como vehículos de lujo e incluso residencias o departamentos. Pero en el momento de la celebración del sorteo, y una vez que se anuncia a los ganadores, los premios llamas son entregados. Son en esencia sofisticados engaños. Incluso se llega a coaccionar a comerciantes para que distribuyan boletos, imponiéndoles una cuota obligatoria para su venta, bajo la amenaza de represalias si no cumplen. Esta estrategia, por cierto, no es una invención reciente. En realidad, sus orígenes se remontan a los Estados Unidos, donde las mafias italoamericanas de antaño utilizaban esquemas de lotería y rifas, en ocasiones prometiendo la entrega de dinero. Sin embargo, en la mayoría de los casos, jamás pagaban a las personas que resultaban agraciadas con los premios. Y en otras ocasiones, cuando sí se efectuaba el pago, era con la única finalidad de, posteriormente, despojar hasta los ganadores de su recompensa por medio de amenazas o extorsiones. Un patrón idéntico es el que se observa actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara y, de manera particular, en la central de abastos, donde varios comerciantes han manifestado, de manera anónima y extraoficial, haber sido compelidos a aceptar boletos para su comercialización, a entregar íntegramente las ganancias de dichas ventas y a presenciar cómo, en las pocas ocasiones en que ha habido ganadores, estos jamás reciben los premios prometidos por estas mafias, que curiosamente se autodenominan colombianas. El aspecto más delicado de este escenario emerge cuando se deja de percibir este suceso como una simple operación violenta y se comienza a indagar la verdadera razón por la cual alguien fue señalado como objetivo. Porque si bien el control territorial de la zona proporciona una explicación sobre cómo se ejecutó el crimen, no logra esclarecer el motivo fundamental detrás de la elección del blanco. Los denominados sorteos fraudulentos no son una invención caprichosa ni un rumor infundado. Constituyen un esquema comercial ilícito que moviliza sumas gigantescas de dinero, especialmente en puntos neurálgicos como las centrales de abasto, que funcionan como arterias económicas vitales. Y según las múltiples investigaciones periodísticas realizadas, este tipo de negocio no puede operar de forma autónoma, ni de manera improvisada, ni sin la existencia de pactos y acuerdos con estructuras delictivas de mucha mayor envergadura. Es en este contexto donde las tensiones se exacerban. Cuando fluye tanto dinero, cualquier intento por evadir el control establecido, cualquier acto de desorden o cualquier jugada en solitario es pagado con un costo muy elevado. Esto no es un asunto de índole personal, es una cuestión de estricta disciplina y de preservación del dominio. Si la persona que perdió la vida estaba implicada en este tipo de actividades, y si dicho negocio opera bajo la férrea tutela del Cártel Jalisco Nueva Generación, entonces el mensaje de lo ocurrido cambia radicalmente. Ya no estamos ante un suceso aislado, sino frente a una señal nítida de quién ostenta el poder absoluto, de lo que acontece cuando se transgreden las reglas tácitas y de cómo se dirimen este tipo de conflictos internos. Por esta razón, la narrativa oficial simple no logra encajar con la complejidad de los hechos. Aquí entran en juego factores como el caudaloso flujo de dinero ilícito, la pugna por el control de la plaza,
las intrincadas lealtades y asimismo unos mutismos que, por su elocuencia, captan demasiado la atención. Con este contexto en mente, lo que se expone a continuación deja de sonar a mera casualidad para insertarse en un patrón mucho más amplio y premeditado. En el caso específico de Guadalajara, resulta, por supuesto, sumamente inquietante que el atentado haya ocurrido a plena luz del día, en una zona completamente urbanizada y céntrica, lejos de ser un paraje remoto. Sin embargo, esta clase de eventos se ha vuelto lamentablemente recurrente, incluyendo las balaceras en centros comerciales de alta gama. Esto se atribuye al dominio pleno y sin contrapeso que ejerce el cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades locales, en un aparente acto de simulación o complicidad, parecieran orquestar dispositivos de seguridad, no para prevenir los crímenes, sino para facilitar el escape y la huida de los perpetradores, según versiones periodísticas que han comenzado a difundirse con fuerza. Estas versiones sugieren la existencia de un diamante de seguridad, conformado por elementos de las fuerzas de seguridad pública de Jalisco, tanto estatales como municipales, pero cuya función no era contener la agresión, sino acordonar el sitio y, evidentemente, permitir la evasión de los atacantes. A pesar de contar con modernos sistemas de videovigilancia, como el Centro de Mando C5, que opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el rastreo de los vehículos que participaron en la refriega debería haber sido relativamente sencillo. No obstante, hasta el día de hoy, la Fiscalía no ha proporcionado información alguna sobre el tipo de automóviles utilizados ni sobre las rutas de escape empleadas. Esta falta de datos es totalmente inusual y parece apuntar a una estrategia deliberada de encubrimiento por parte de las autoridades locales. Todo indica que fueron alertadas con antelación sobre la inminencia de esta situación y que, en lugar de actuar para prevenirla o detener a los responsables, están obstaculizando el progreso de la investigación y cubriendo los pasos de los criminales. Lo que definitivamente enciende todas las alarmas es el momento exacto en que este suceso se produce, pues no se trata de una semana cualquiera ni de un contexto ordinario. Justo cuando se inician movimientos estratégicos significativos dentro de otros grupos criminales, cuando se efectúan detenciones de alto perfil y se producen reajustes que usualmente no trascienden al conocimiento público, explota este caso en una de las zonas más vigiladas y emblemáticas de Jalisco. Esto no puede ser interpretado como una coincidencia aislada. Lo que se está observando es, sin lugar a dudas, un patrón de comportamiento. Cuando el frágil equilibrio silencioso que mantenía una aparente calma en la zona metropolitana se rompe, la respuesta es inmediata y contundente. El objetivo no es generar un caos descontrolado, sino enviar mensajes inequívocos y claros a todos los involucrados. Durante años, la ciudad de Guadalajara operó bajo una regla tácita. Se permitían ciertas actividades ilícitas, siempre y cuando no se traspasaran límites visibles. Nada que atrajera excesivamente la atención mediática, nada que pusiera en evidencia a las autoridades y nada que resquebrajara la fachada de normalidad. Pero cuando esa regla se incumple, cuando alguien toca intereses sensibles o se aventura fuera de los parámetros permitidos, el escenario cambia por completo. Al mismo tiempo, la situación que envuelve a Iván Archibaldo Guzmán y a su círculo más íntimo evidencia claramente la existencia de profundos reacomodos internos, de alianzas que se revelan extremadamente frágiles y de traiciones que, aunque no siempre son visibles desde el exterior, se materializan en eventos de alto impacto. Y en medio de toda esta maraña de intereses, surge el caso del individuo asesinado en Zapopan, una figura que, por su perfil y por el momento preciso en que ocurren los acontecimientos, encaja más como una pieza de un conflicto de grandes proporciones que como una simple víctima circunstancial. Cuando se entrelazan el control absoluto de una región, los negocios ilícitos altamente lucrativos, las disputas internas por el poder y los elocuentes silencios oficiales, la historia comienza a apuntar hacia las esferas más elevadas del poder criminal y no hacia los eslabones más bajos. No estamos afirmando que exista una versión definitiva de lo sucedido, pero sí que hay una cantidad abrumadora de elementos que conectan el dominio territorial, las actividades económicas sensibles,
la total ausencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades y un mensaje innegable de quién realmente ostenta el mando. La verdadera cuestión ahora es, ¿seguirán las autoridades evadiendo la realidad? ¿O se atreverá alguien, por fin, a señalar a los verdaderos responsables? No se queden solo con lo que les dicen, la verdad está a la vista si saben dónde buscar. Suscríbanse al canal para acceder a análisis que nadie más se atreve a compartir. Hasta la próxima vez, la búsqueda de la verdad continúa.